Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia. Les invitamos a que nos acompañen una semana más por este recorrido de vida diocesana que les proponemos. Tomen asiento mientras revisamos para todos ustedes la actualidad de la Archidiócesis en estos últimos 7 días. Afrontamos la Semana Grande de la ciudad, que es lo mismo que decir que nos preparamos para vivir la fiesta eucarística por excelencia. Muchas de las actividades de nuestra iglesia local, no solo en la ciudad, están orientadas a preparar y vivir el Corpus. Tal vez esta selección de temas pueda ayudarles a hacerlo. Comenzamos. No en vano se había elegido la Puebla de Guadalupe como ubicación, ni tampoco fue gratuito elegir la víspera de Pentecostés como fecha para la celebración el pasado sábado de la jornada de fin de curso pastoral, que era a la vez gran jornada jubilar de la Archidiócesis de Toledo y asamblea final de nuestra participación diocesana en el Sínodo Universal. En torno a unas 2000 fieles se congregaron para peregrinar a la Basílica de la Virgen y participar en algunas de las 2 celebraciones eucarísticas presididas por el señor arzobispo. En la víspera de Pentecostés, Guadalupe acogió a cerca de 3000 peregrinos que quisieron sentir la alegría de ser iglesia diocesana, ganando el jubileo y también celebrar la jornada fin de curso. Peregrinos llegados desde toda la archidiócesis con sus sacerdotes y con sus pastores al frente, que como uno más se presentaron a los pies de la patrona de las Villuercas. El señor arzobispo destacó cómo precisamente la iglesia y el ser cristiano es un constante ponerse en camino bajo estas 3 premisas. Pero que sepáis que no se pone uno en camino mientras no se ha conducido al desierto, a la unión con Cristo, a la intimidad con Él, a la oración. No seamos conducidos a los pobres, a los que hay que servir con el corazón como sirve Jesús, y hasta que no vivamos la comunión con la Iglesia en cenáculo que nos llevará a evangelizar siendo una iglesia en salida. El señor arzobispo de Toledo recordó cómo Jesús entró en el desierto no solamente para encontrar las gracias, sino también para dejarse tentar, tentaciones que están presentes también en nuestra vida y que hemos de afrontar. Las grandes gracias de nuestra vida también son lugares muchas veces de tentación. Por eso hay que procurar, como Jesús, salir dispuesto incluso a dar la vida con tal de cumplir su misión. Precisamente este curso dedicado a los laicos ha sido también el de puesta en marcha de este camino sinodal impulsado por el Papa Francisco. Lo que vamos a hacer con este ejercicio de corresponsabilidad, que es el sínodo, que nos preparará para el sínodo diocesano del 2024, la diócesis que hace casi 40 años que no tenía un sínodo diocesano y que nosotros queremos tomarle el pulso. Máxime después de una pandemia que ha dejado realmente una situación nueva, ese cambio de época que tanto habla el Papa Francisco. El próximo sábado 11 de junio tendrá lugar en Madrid la Asamblea Final Sinodal, en la que participarán unas 650 personas de todas las diócesis españolas y se presentará la síntesis final. Hasta allí llegarán las conclusiones presentadas este sábado en este encuentro celebrado en Guadalupe por la Iglesia Viva, que es la Archidiócesis de Toledo. Ya han pasado 5 meses desde que el cardenal emérito de Toledo, Francisco Álvarez Martínez, que ocupó la cátedra de San Ildefonso entre el 95 y el 2002, falleciera a los 96 años y fuera enterrado a los pies de la capilla de la Descensión de la Virgen en la Catedral Primada una fría mañana de enero. El pasado martes se celebró en la catedral una misa de funeral por su eterno descanso, del que la Iglesia toledana recordará siempre como un hombre obediente, que tal y como recordó el señor arzobispo, hizo lo que la Iglesia le pedía. El que fuera arzobispo de Toledo y cardenal de la Iglesia, don Francisco Álvarez, recibió el homenaje, el cariño y la oración de todos los fieles congregados en la Catedral Primada. Un hombre de oración, sencillo y austero, que fue sal de la tierra y luz del mundo. No quiso ser don Marcelo II, quiso ser don Francisco Álvarez. Como le pasó a Benedicto XVI, no quiso ser Juan Pablo II III, fue Benedicto XVI. Porque esto dice la grandeza de lo que significa una persona. ¿Por qué? Porque hay cosas que son irrepetibles, pero también es verdad que hay cosas que tiene uno que aportar personalmente. Junto a don Francisco Cerro estuvieron presentes, además del obispo auxiliar y los 2 obispos eméritos, don Braulio Rodríguez Plaza y don Ángel Rubio, el obispo de Ávila, don José María Gil Tamayo. Un hombre que se adelanta a través de los medios de comunicación social,
Es un hombre que impulsa como nadie los medios, que ahora estamos todos tan agradecidos y estamos viendo la gran labor que está haciendo Canal Diocesano, Padre Nuestro y tantas cosas. No digo que sea solo él el que lo pusiera todo en funcionamiento, porque aquí es como lo de Pablo, uno riega, otro siembra y el otro cosecha. Pero está claro que él apuesta por esto. Igualmente asistieron un nutrido grupo de sacerdotes y familiares, además de amigos del cardenal Álvarez Martínez. Don Francisco tuvo palabras de recuerdo emocionado para el cardenal y reconoció entre sus muchas virtudes su lealtad y fidelidad a la Iglesia. No solamente cumplió su misión, sino que en ese momento hizo lo que la Iglesia le pidió, que en el fondo no es más que ser capaz de florecer allí donde Dios te siembra. Y nadie tiene tantísimas virtudes que no tenga límites, y nadie tiene límites que no tenga bastantes virtudes también. Don Francisco Álvarez falleció el pasado 5 de enero a la edad de 96 años. Entre 1995 y 2002 rigió la Archidiócesis de Toledo y fue creado cardenal por Juan Pablo II el 21 de febrero de 2001. El pasado miércoles se celebró una cita muy de la sociedad civil toledana, que es el pregón en el Teatro de Rojas, con el que toda la ciudad se anticipa a la celebración del Corpus. Este año le puso voz Ángel Felpeto, quien señaló que esta festividad forma parte de la identidad de nuestros pueblos y ciudades y resulta muy gratificante que vuelva a poder celebrarse con normalidad. Entre los galardonados estaba la Hospitalidad de Lourdes, la Cofradía de San Miguel y Gremio de Hortelanos y los empleados de la Catedral Primada. El Teatro de Rojas acogió la celebración del primer gran acto de la Semana Grande de la ciudad, el pregón del Corpus Christi, un pregón esperado por todos, con un pregonero querido y reconocido por todos, Ángel Felpeto. Precisamente el reconocimiento y las gracias guiaron las palabras de Ángel Felpeto, en un pregón donde los protagonistas fueron su familia y su aldea gallega, y también todas aquellas personas que la acompañaron desde su llegada a la ciudad en 1977. El Corpus que vivía allí y que me trajo aquí era el título de este pregón que desglosó el camino andado en la vida de este gallego agradecido a Toledo. Ese camino recorrido en esta ciudad, podía haberlo recorrido en otro sitio, pero es que lo he recorrido y lo he finalizado en Toledo. Y hoy, además de que agradezco este honor, para mí significa también un momento sencillo pero íntimo, ¿no?, de agradecer a la ciudad lo que la ciudad te ha dado a ti, porque a mí esta ciudad me ha dado muchas cosas. En este mismo acto se entregaron las tarascas de honor concedidas por la Junta Pro Corpus en este año 2022. Un reconocimiento a diferentes entidades como la Asociación de Floristas de la provincia de Toledo, el Gremio de Hortelanos, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, cuyo galardón fue recogido por Teresa de Jesús Muñoz, y el consiliario don Jesús Robles. Yo creo que muchas veces no se valora suficientemente lo que es ser hospitalario, porque es dedicar su tiempo en cosas que no son fáciles, como atender a los enfermos en esos momentos difíciles y duros, pero se hace con tanto amor, con tanta generosidad, con tanta alegría, que en definitiva es lo mejor para celebrar esta fiesta del Corpus, la caridad. La Unidad de Música de la Academia de Infantería de Toledo recibió también esta distinción. El coronel director expresó el agradecimiento por esta tarasca, que vincula aún más, si cabe, a la ciudad, al Corpus y a la Academia. El Corpus está claro que nos marca en el corazón a todos, porque es nada menos que Dios en la calle, Dios con nosotros, así que ese vínculo es fortísimo, está en el corazón de cada uno. Hay que decir que todos y cada uno de los miembros de la Academia, los que servimos en la Academia y que participamos en el Corpus, se hace con carácter voluntario, y eso hace que le da más valor, ¿no?, porque no es una orden que recibes, sino es algo que quieres cumplir. También hubo una tarasca de honor para los empleados de la Catedral de Toledo. Moisés Mendo Pérez y Miguel Ángel Díaz recogían este galardón en nombre de todos sus compañeros. Bueno, la hemos recibido con un poquito de asombro, pero con alegría. O sea, que te reconozcan el trabajo que haces o que hace todos los empleados de la Catedral para las fiestas tan significativas que son las del Corpus, pues nos ha hecho sentir un poquito importantes. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, junto al obispo auxiliar y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón,
junto a numerosas autoridades y representantes de la sociedad toledana, acompañaron a todos los premiados y también al pregonero en este acto con el que se abre la Semana Grande de la ciudad de Toledo. El jueves celebramos el Día de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, una fiesta que tiene sus orígenes en una antigua celebración del sacerdocio de Cristo, que en el rito latino se introdujo en algunos calendarios y que tras la reforma del Concilio Vaticano II fue renovada por la Congregación de las Religiosas Oblatas de Cristo Sacerdote. Y fue precisamente en este convento de las Oblatas de la ciudad donde el señor obispo auxiliar presidió la celebración en la concurrida capilla de las Oblatas del barrio de Benquerencia. La Archidiócesis de Toledo ha celebrado este jueves la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Esta fiesta tiene sus orígenes en la celebración del sacerdocio de Cristo, que en la misa latina se introdujo en algunos calendarios y que tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II fue renovada por la Congregación de las Religiosas Oblatas de Cristo Sacerdote. Precisamente en el convento de Toledo, el señor obispo auxiliar ha presidido la celebración eucarística y ha tenido palabras dedicadas a esta congregación religiosa. Vosotras, queridas hermanas, que por la profesión de los consejos evangélicos os habéis querido ofrecer y configurar con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, tenéis también en el bautismo y por lo tanto en esa consagración bautismal, en ese sacerdocio bautismal, tenéis el fundamento sacramental de vuestra consagración religiosa. Además de un nutrido grupo de sacerdotes y la presencia de las religiosas, numerosos fieles han acompañado a unos y otras en este día de fiesta. Monseñor García Magán no ha referenciado únicamente a los sacerdotes en su homilía, ha tenido palabras para las religiosas y también para los fieles, recordando su compromiso y su protagonismo en la vida de la Iglesia. Vosotros, queridos fieles cristianos, no sois meros receptores de la acción litúrgica de nuestro sacerdocio ministerial, sino que tenéis una participación activa, fructuosa, consciente, como señala el Concilio Vaticano II en la liturgia oficial de la Iglesia. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, ha presidido la celebración en el Real Monasterio de Guadalupe, dentro de su visita pastoral. Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo, ha presidido la Santa Misa en la Casa Sacerdotal. Ya recuerdan que el curso de formación complementaria nos permite puntualmente poder acceder a personajes invitados, a cristianos o gente que ayuda en el crecimiento de la vida eclesial y de la vida cristiana de otras partes de España, incluso de otras partes del mundo. El curso de formación complementaria de este año, centrado en la formación laical, en el papel de los laicos y en hasta qué punto pueden ejercer pues un trabajo muy imprescindible al servicio de la evangelización, nos está trayendo distintos testimonios de distintos laicos que en distintas partes de España pues nos ayudan a crecer. Es el caso de esta noche. Tenemos el lujo de contar con el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Robert Maswell. Robert, buenas noches. Buenas noches, padre. Muchísimas gracias por haber querido venir a este curso de formación complementaria y habernos dedicado estos minutos. Encantado. Robert Maswell, del año 59, que nació en Inglaterra de padres irlandeses. Correcto. Y que fue bautizado como presbiteriano. Eso es. ¿Qué recuerda de su vida presbiteriana, de su vida? Pues mi padre era el presbiteriano, ambos eran protestantes, digamos, mi madre más anglicana, mi padre presbiteriano. Yendo de vez en cuando a su iglesia, me acuerdo una sala grande, frío, sin decoración ni nada, y raro, porque, por ejemplo, para comulgar, sí, como presbiterianos, cada uno tenía un vasito de vino en pan normal. Sí, sí, sí. No, sí. Cosas raras, pero son muy buena gente, muy bien formados, saben su fe arriba abajo, sí, pero yo siempre tenía respeto por esto. Es lo que me acuerdo, porque yo en colegio luego me fui a un internado que era lo normal, pero con 6 años y medio, y eran colegios anglicanos.
Pero el presbiteriano a mí era una persona que siempre me daba, tenía respeto y un poco de miedo. Es lo que tenemos un poco retratado en nuestra iconografía. Esas iglesias desnudas, Sí. blancas, acaso con un crucifijo al fondo. Correcto. Y comulgar con pequeños vasitos de... Sí, todo esto. Y sin embargo, su biografía dice que es confirmado como anglicano. ¿Cómo accede a la iglesia anglicana? Bueno, los colegios eran anglicanos. Y entonces con 14 años te preguntan, oye, ¿quieres confirmarte? Y como eso implica un regalito, pues yo me puse en la cola, sin mucha preocupación y tampoco entendiendo lo que estuve haciendo. Pero hubo un cursillo y el obispo de la zona te dio una bendición. Entonces ya era anglicano, un poco descafeinado, sino aguachiri, pero no era muy formal. Muy bien. Y usted finalmente accede a la Iglesia Católica, que es un itinerario que han seguido algunos anglicanos. Sí, sí. Parece que es una posición de proximidad, el anglicanismo. Bueno, yo primero me casé con mi mujer que es católica, entonces yo tenía que hacer el curso prematrimonial. Ajá. Aquí en España, Aquí en España. sin entender ni palabra de español, pero Está vamos. hablando del año... Nos casamos en 91. En el 91. Entonces, en 91 tuve que hacer el cursillo, no entendí nada. Y lo hizo porque quiso casarme con ella. Tuve que ir al arzobispado, pedir permiso. Y mis suegros o mis presuegros eran gente, para mí, sumamente distintos. Nunca había encontrado a alguien que este matrimonio se iban a misa todos los días. Yo pensé que eso era una cosa de vosotros, sacerdotes. Sí. Nunca en anglicanismo eso no existe. Claro. Y entonces, primero, hizo el papeleo, digamos, que tuve que hacer y firmé sin mucho problema que mis hijos serán católicos, porque yo había vivido muchos años en Dublín, en Irlanda, y todos mis amigos, igual de gamberros como yo, eran católicos. Pero no pensé en entrar en la iglesia en absoluto, porque pensé, no, eso será una hipocresía y no será ni correcto para mis padres ni correcto por mis suegros. Y así era el tema, básicamente por, casi 10 años. Y mi mujer católica, pero tampoco tantísimo, ¿sabes? Sí. Y entonces, un buen día, nuestro 10º aniversario de boda, nos fuimos a cenar y me pregunté, a mí en toda la familia me llaman el Guiri, no entiendo por qué, pero me llaman el Guiri. Oye, Guiri, ya que estamos casados 10 años y tú entiendes español, ¿hay algo de tu vida anterior que nunca me has contado? Y yo, como buen hombre, sonrisa, oreja, obviamente que no. Y 2 segundos después, yo me vi contándola una cosa de mi vida anterior que yo había escondido. Era dentro de mí una cosa, yo había sido autor de un aborto y de repente salió, no sé de dónde, pero salió a la conversación. Mi mujer, que se llama Amada, se levantó de la mesa en el restaurante, 10º aniversario de boda, llorando, desconsolado, y fuimos. Quedamos toda la noche hablando y la mañana siguiente me encontré en un sitio para un protestante un poco raro, de rodillas en un confesionario. Caramba. Y mi mujer me había explicado, mira, atrás de la cortinita hay un sacerdote. Yo entré y dijo, good morning. Y el pobre me contestó y encima era irlandés. Entonces me cazó en 2 segundos. Y salí de ahí, básicamente él me explicó, mira, yo no te puedo dar absolución. Tú eres presbiteriano, anglicano, tú has hecho bajo tu fe lo que hace falta. Pero no. Y yo tenía una necesidad brutal
de confesión y de absolución, porque de repente había salido ese tema de cara a cara y no sé cómo salió, bueno, sé perfectamente, el Señor en ese instante, el Espíritu Santo, y salía el tema. Entonces me puse mi pregunta era, ¿tengo fe? ¿Cuál es mi fe? Y ahí empezó un viaje divertido. Se puede llamar, por tanto, lo que San Agustín llamó, el primero de muchos, su primera conversión. Totalmente. Cuando San Agustín habla de su vida, habla de una primera conversión y de acontecimientos posteriores. Sí. La primera conversión tal vez fue eso. Sí, El 10º era aniversario. el arranque hacia, porque yo como buen humano, claro, empieces a decir cuál es mi fe y empiezas a rechazar, no, este no es el mío. Y hubo dos cosas en la fe católica que yo no entendí, el confesión y el transubstanciación. Entonces yo pensé, lo voy a dejar. Hasta otro acontecimiento que me hizo entender, no, aquí yo tengo que tomar esto con seriedad y llego a entender que lo que me hace falta es entrar en la Iglesia Católica y tuve que hacer catequesis con el sacerdote irlandés. Y entonces entró en la iglesia, primer conversión, digamos, bien atado. Sí. Pero era de mente, Claro. no era de corazón. Claro. Bueno, era de corazón, pero luego Sí. hubo más. Probablemente es una especie de sensación interior, un poco como Paul Claudel, ¿no? Cuando Sí. se encuentra con el Señor, Sí. que él dice, luego tardé muchos años Sí, totalmente. en encontrarme con la Iglesia Sí. y en reconciliarme Sí. con mucha gente. Pues Sí. exactamente igual. 2001, ¿y cuándo se bautiza? Bueno, el bautizo es igual. El bautizo presbiteriano es cristiano, entonces no tienes que rebautizarte, tienes que hacer primera confesión. Claro. Y a mi pobre padre Ignatius le llevó un tocho de 16 páginas, decía, padre, piensa que lo tengo todo aquí. Y primera comunión, pero el bautismo es lo mismo, la Iglesia Católica no pide otro bautismo. Y entonces en 2001 entré o 2002 entró en la iglesia. Mientras tanto, mi mujer había sido invitado en el año 2000 a hacer un viaje de ayuda humanitaria con unas anglicanas de Londres a un pueblo en Bosnia que se llama Medjugorje. Onda. Y entonces volví, ella, completamente cambiado. Y eso era parte de mi proceso de entrar, porque ella trajo con ella de vuelta unos libros y me dio a mí un rosario. A ver, tú pones un rosario en la mano de un presbiteriano y casi quema un agujero, ¿sabes? Y va pasando. Y entonces yo, con respeto, muchas gracias. Y antes de todo esto, el día de nuestra boda, mi suegra me había regalado una medallita de la Virgen Milagrosa. Y claramente, obviamente, los anglicanos y presbiterianos, la Virgen, Madre de Dios, pero poco más. Y yo tenía mucha relación con esta medallita. Para mí era la Mili, mi Mili, la llamaba Mili, y nace una niña. Un beso a la Mili, me suben el sueldo, un beso a la Mili. Después de que Amada vino de Medjugorje, yo pensé, pues voy a rezar, a dar las gracias a la Mili. Y andando a la oficina un día, saqué este cosa de pelotas de madera, rosario. Y dijo, vale, pues voy a rezar. Padre Nuestro, y llego a Dios te salve María y le digo, a ver, date por rezado porque yo no conozco esta oración, pero muchas gracias. Y añadí 3 palabras. ¿Y yo qué? Y ahí es cuando arrancó todo el tema. O sea que prácticamente
Dios se acerca a nuestra vida en personas y en acontecimientos. Sí. Y básicamente usted señala pues, su esposa, el papel que ha tenido su esposa Totalmente. en distintos momentos y acontecimientos, probablemente el viaje a Medjugorje y la aparición de la Virgen en su vida cristiana. Sí. Hoy viene aquí un poco a presentarnos formación cristiana. Hoy viene aquí a Toledo a hablar con seglares o a hablar para seglares y a presentar pues, lo que es la formación cristiana, itinerarios de formación cristiana. Usted forma parte del equipo responsable de FETA España. Correcto. ¿Cómo conoce usted a los fines de semana de FETA? ¿Cómo lo conoce? Pues mira, cuando vino a FETA, nuestra hija mayor se fue al segundo retiro de FETA en Madrid. Y la niña es maravillosa, pero el tema de la iglesia no era muy suya. Y había ido para que su madre no le preguntaba más, como muchos. Y salió cambiada. Y yo pensé, ¿pero qué ha pasado aquí? Yo no había hecho entonces, había hecho Emmaus, sí. Había hecho yo Emmaus, pero entonces para los jóvenes vi esto y yo pensé, wow. Y entonces otro de las personas, o las dos personas, mujeres que habían traído FETA a España, un buen día me dijeron, oye, nos hace falta alguien que entiende de números porque tenemos que tener una cuenta, no sé qué, no sé cuánto, alguien con un poco de cabeza y un hombre será maravilloso. Sí. ¿Nos puedes ayudar? Y ahí me encontré. Y hay que decidir que Emmaus y FETA son muy parecidos y sumamente distintos, porque los jóvenes de hoy en día llevan unas mochilas tremendas. Y bueno, yo soy un poco bastante más anciano que tú, pero en mi época no hubo esta realidad donde ellos viven, que es muy difícil. Y yo he presenciado en FETA cosas impresionantes y es muy obvio que tiene un impacto o puede tener un impacto igual que Emmaus, maravilloso en la vida de cualquier caminante, como les llamamos. Sabemos ya por referencias que Emmaus surge en Miami. Sí. Y que viene a España a través de una parroquia de Madrid. Sí, sí. ¿Cómo surge Emmaus? ¿Cuál es el inicio de Emmaus o FETA? FETA empezó en Colombia, en una parroquia en Colombia, hace ya, pues será 12 años o algo así. De una señora y un párroco que tenían Emmaus y dijeron, nos hace falta algo para los jóvenes. Y de ahí salió, porque tú no puedes llevar jóvenes a Emmaus. Y segundo, Emmaus es hombres y mujeres por separado. Y lo bonito y lo tremendo de FETA es todos juntos. Y ojo, hay unos pocos adultos ahí, estamos muy por atrás haciendo logística, y es un retiro de jóvenes para jóvenes. Obviamente con el Señor ahí y el párroco en varios momentos y todo esto. Pero entonces FETA a nivel mundial pues no tendrá más que unos 10-12 años. ¿Cómo llegan a España? Pues vino por parte de Luli y Ludi, dos mujeres que habían hecho Emmaus aquí. Y dijeron, y la hija de Luli Casero que había hecho Emmaus con ellas, pero ella entonces tenía pues 22, 23 años y el tema era pues mira, ya, muy bien, fenomenal, impresionante, me encanta, pero jóvenes, ¿qué hay? Nos empezaron a preguntar y alguien habló de Colombia y desde ahí fueron a Colombia, hablaron con ellos a ver qué era esto y lo trajeron aquí y que habrá sido 2015 por ahí, 6. 2015, 2016 probablemente. Yeah. O sea que lleva 6 o 7 años. Sí. ¿Qué implantación han tenido los retiros de Pues de ya FETA? está en unos 50 o más parroquias en España.
Y nosotros tenemos la suerte de tener un grupo en la universidad. Entonces, y en el Diócesis de Madrid el arzobispo pidió que sea parte integral de la iglesia, porque ya hubo como 8 o 10 parroquias distintos. Y lo que yo veo, obviamente ha interrumpido el tema de la pandemia, pero hemos ido de tener retiros de 60, 70 jóvenes ahí haciéndolo por primera vez, hacerlo con 25, 40. Y hemos aprendido mucho porque más pequeño es más bonito. Sí. Y el tema personal y poder tener cuidado con cada uno es muy importante. Pero como yo digo, el Espíritu Santo es muy impaciente. Preparando esta entrevista he sabido que usted forma parte del equipo FETA España y no sabía que existía un equipo FETA España porque teníamos la impresión de que estos fines de semana de impacto no tienen como... no están vertebrados, sino que pues son un poco... son como muy carismáticos, de que existe ahí, cada uno lo coge o lo... Pero no estamos ahí para, digamos, organizar y expandir, es para guardar lo que es FETA. Hay lo que llamamos el minuto a minuto, hay los momentos claves, muy parecido a Emmaus, y nuestro rol es vigilar que nadie empiece a cambiar. Y lo digo porque el adulto es muy afán de, voy a hacer mi versión un poco distinto, y no. Entonces, estamos ahí, somos guardianes, estamos ahí para vigilar para los jóvenes y la voz cantante son los jóvenes, no son los adultos y el párroco tiene que entender, primero, a ver, señor párroco, ¿tú quieres esto, sí o no? ¿Cómo podemos ayudar que esto entre? Porque tienes que tener tus servidores que lo han hecho y todo esto. Entonces, explicación o un párroco que lo ha oído a un amigo, un compañero, otro diócesis, y dice, pues yo quiero esto. Bien, pero, a ver, hay digamos un formulario que sigues en los 48 horas, y entonces nuestro rol es vigilar, y no es imponer en absoluto, y es custodiar el rol de los jóvenes, porque eso es fundamental, es de ellos para ellos. O sea, que un peligro que sospechamos que podía haber, que es que esto es muy susceptible de ser manipulado, me refiero, Sí, totalmente. de que alguien lo coja y diga, bueno, pues yo lo acomodo de esta manera. Y bueno, pues siempre surge esa inquietud de quién vigila que esto no se manipule. Y vuestro rol aquí en España es el de ser guardianes un poco del carisma. Y ayudar. Por ejemplo, hemos ayudado a abrir en Londres. Entonces, está todavía en español en Londres, pero en algún momento se va a hacer en inglés. Y otros países en Europa que ya van empezando a cogerlo es explicar, decir, mira, este es el proceso, esas son las oraciones, esos son los tipos de testimonios, porque el otro tema es, claro, el tema es muy testimonial. Y jóvenes y testimonios hay que tener mucho cuidado. Porque si les pones encima de un pedestal, cosa que hemos hecho al principio, el típico chico o chica, bueno, está de un fin de semana al otro, y yo doy testimonio en Emmaus y a veces en algún FETA. Y es muy peligroso, porque yo siempre digo, cuando yo doy testimonio, si no duele, si estoy en automático, ya se ha terminado. Y a un joven que de repente tiene mucha gente mirándole, o escuchándola, hay que tener mucho cuidado. Y también ayudarles en lo que es su testimonio. Porque no es hay testimonio, entonces esto. Sí. Entonces, bueno, pues lo que dice, hay que mantener un poco el estilo original,
Y además hay que cuidar un poco esos narcisismos que son, Correcto. son tan propensos entre la gente. Y pasa igual en Emmaus, entonces no solamente los jóvenes. Madureces las hay a todas las edades, sí. pero parece que es más susceptible los cursos de jóvenes, ¿no? Sí. Un párroco, por tanto, que intuye que esto puede ayudarle, además de hablar con otro párroco que lo ha vivido y que le dice, oye, esto es muy útil y esto te ayuda y esto crea ambiente, tiene que ponerse en contacto con ustedes, parece prudente. No tiene que hacerlo, nos gustaría que lo hacen, pero al otro lado, probablemente lo más importante para ese párroco nuevo es que vaya a un retiro, que vive en un retiro, que lo vea acerca un retiro, porque no es un Emmaus, hay algo muy distinto que yo siempre digo, los chicos lloran mucho más que las chicas. Y cuando se rompen, porque luego hay el después. Y una cosa es un fin de semana de, digamos, impacto. Pero si no hay algo después, y igual que Emmaus, hay reuniones cada semana y todo esto, adoración o misa o lo que sea, reunión. Y yo lo digo desde mi punto de vista de converso, vale, fenomenal, pero quiero entender, ¿qué me ha pasado? Claro. Entonces, y esto vamos aprendiendo poco a poco. Hay parroquias en Madrid que lo hacen muy bien, porque no hay solamente, digamos, las reuniones, pero hay posibilidad que los jóvenes que quieren más formación. Hay muchos que no quieren más, están encantados con lo que tienen y fenomenal. Pero hay unos que quieren más. En la uni tenemos la gran suerte, como tenemos 10 sacerdotes ahí, una cantera tremenda de humanistas, hemos reconocido que hace falta un fin de semana de impacto, tiene un peligro, que es, primero, vale, 60 chavales van a un retiro. ¿Cuántos vienen a la primera reunión después? Probablemente 50. Y 3 meses después, ¿cuántos hay? ¿20, 15, 12, 10? 6 meses después, ¿cuántos hay? Luego viene más porque viene el siguiente retiro y todos quieren estar ahí para ayudar. Pero a ver, no, un momento, entonces, ¿sabes? Entonces hay esta curva. Lo cual tiene que ver con 2 preguntas, por ir acabando, con 2 dudas. Ya le he expresado una primera, que es ¿quién controla esto? ¿O esto es susceptible de ser manipulado? La segunda es, después de FETA y como después de Emmaus, ¿qué es lo que queda? ¿La inercia solamente? ¿Hay algo previsto para luego? Una cosa es un impacto, sacudir a uno, coger por las solapas y sacudirle un fin de semana, y después ¿qué queda con los jóvenes? Bueno, padre, a ver, vamos a hablar realidad de la iglesia. El párroco es rey de su parroquia y no es para nosotros decir lo que debería hacer. Y entonces, FETA es el retiro. Luego, hemos aprendido nosotros, y si alguien nos quiere preguntar, encantados, pero nosotros quedamos con asegurar que ese retiro es así. ¿Qué hemos visto? Que primero, si hay, lo mejor que sigues después, con cierta profundidad y cosas distintas en las reuniones, más chicos y chicas se quedan. Entonces eso es muy visible en parroquias como La Moraleja, San Germán y tal y cual en Madrid, que son los que a lo mejor conozco un poco mejor. En la uni hemos encontrado, para dar un ejemplo, la uni es muy abierto, ¿vale? Es universidad católica, pero está abierto a todos los movimientos y cualquier tipo de persona, creyente o no. Y siempre hemos tenido, hace unos 5 años, los jóvenes quisieron una hora eucarístico para ellos, una noche de la semana. Entonces empezaron el jueves, y mira, hubo 10, 12, 15, un FETA, 50 o 60. Ahora mismo tenemos problema de espacio. Caramba. Porque 400 o más están ahí, más algún infiltrado un poco más mayor. Pero, ¿por qué? Porque hemos
ayudado a profundizar a estos jóvenes. ¿Por qué? Están en la universidad poco tiempo, 4 años, 5 años, que es un pispás. Cuando salen, lo que nosotros queremos es que ya han encontrado su sitio en el abanico entero de la iglesia, que es enorme, que son neocatequicos, perdón, o son esto, o tienen su parroquia. Pero entonces hay una necesidad tremenda de entender, de madurar tu fe. Y una última pregunta, que es también un viejo prejuicio muy clerical, por otra parte. Esto de los fines de semana de impacto apela mucho al sentimiento, apela mucho a la emoción, que la gente se emocione, que convulsione por dentro, sacudir a uno, en la expresión de antes, ¿no? Cogerle por las solapas y sacudirle. Pero, ¿qué hay de tener certezas? No sé si me explico. Totalmente. El viejo prejuicio, bueno, el viejo, no tan viejo porque estamos hablando de fines de semana de impacto que no son tan viejos, pero el prejuicio clerical es, esto apela mucho al sentimiento, que entre los jóvenes es más propenso, sentimiento, canciones sensibles, cosas emotivas, pero ¿qué hay de racionalizar? ¿Qué hay de encontrar certezas? A ver, gran mayoría es sentimiento y hay que intentar encauzar esto hacia alguna manera de profundizarlo. Y en muchas parroquias y diócesis hay misiones, hay otros cursos que pueden hacer y todo esto, pero los jóvenes son jóvenes. Y esta generación, a ver, lo decimos siempre, cada generación de jóvenes son distintos, pero son los mismos. Pero estos van en la búsqueda de verdad, no de lo que encuentran en las redes sociales y todo esto. Entonces, si en Madrid, diócesis de Madrid, habrán caminado ya, pues, no sé, 1.000, 1.200, por ahí, 1.500 jóvenes, y que tenemos 6 o 7 en el seminario, pues eso no es malo. No. En el sentido de que, ¿por qué? Porque son los jóvenes que atraen. Ellos dicen, mira, no solamente quiero profundizar, quiero dar. Y mucho de lo que intentamos es que este es servicio. Entonces, ellos caminan por un fin de semana de impacto, pero luego ayudan a dar estos fines de semana. Y ahí es donde la habilidad de profundizar viene mucho más. Decimos que tú has caminado la mitad del circulito, te vas a servir y lo que empiezas a recibir te pone en otra onda. Y ahí es donde hay que empezar a ayudarles. Pues muchísimas gracias, Robert, por hacernos llegar pues, todo este servicio que prestas por la evangelización y por los jóvenes, y muchísimas gracias por tu testimonio. Encantado, Padre, un gusto estar aquí con vosotros. Aquí tienes tu casa, Robert. Gracias. También el jueves se inauguraba en la sala de exposiciones del Colegio de Aparejadores de la ciudad de Toledo una exposición artística solidaria de Manos Unidas. El delegado diocesano de esta entidad, Antonio Juanes, explicó que con todo lo recaudado, Manos Unidas de Toledo colaborará con los centros asistenciales que los franciscanos coordinan en Alepo, en Siria, en los que atienden a cerca de 1 millar de niños y niñas en exclusión y a medio centenar de mujeres a los que esta entidad eclesial ayudará con más de 22.000 euros a lo largo del próximo año. Ignacio Llamas, Pablo del Cló, David Vázquez o Alberto Romero, y así hasta 30 nombres de artistas toledanos o vinculados de manera especial con la ciudad que han donado su obra por una buena causa. Han sido 30 artistas que nos han cedido pues, diferentes estilos, hay fotografía, hay escultura, pintura, serigrafía, etcétera. Y bueno, están a la venta, son como donativos a Manos Unidas para financiar estos proyectos, y entonces pues cualquiera de las obras se puede adquirir con un donativo estimado que hemos establecido, también contando con el asesoramiento de los artistas que ofrecen sus obras.
Una exposición artística solidaria organizada por Manos Unidas que permanecerá abierta en la sala de exposiciones del Colegio de Aparejadores de Toledo del 10 al 19 de junio. Las obras están a la venta y con lo recaudado se quiere financiar parte de un proyecto puesto en marcha en Siria y que se llama Un nombre, un futuro. Tiene como objetivo garantizar y facilitar el acceso a los servicios sociales de cientos de niños y mujeres abandonados por los yihadistas. Entonces, precisamente los franciscanos, que son los que han sufrido el problema del integrismo islámico en primera persona, son los que hacen este proyecto para ayudar a estos niños con un proyecto que se llama Un nombre, un futuro. Entonces, es muy interesante que nos hayan pedido a Manos Unidas, entre los cientos de proyectos que financiamos a lo largo de estos años, pues que nos han pedido esta ayuda, como decía, para poder sacar a estos niños, darles un futuro y que no cometan el error y no caigan en el integrismo islámico como cayeron pues, sus padres o sus familiares. Los franciscanos decidieron abrir 2 centros asistenciales en Alepo para atender a cerca de 900 niños y niñas y 420 mujeres, para lo que se requieren 22.500 euros. Con lo recaudado en esta exposición se espera financiar unos 5.000. El resto se hará a través de otras iniciativas desarrolladas a lo largo de todo el año por Manos Unidas. Este sábado tendrá lugar la asamblea final del Sínodo para la Iglesia española. La Fundación Pablo VI reunirá representantes de todas las diócesis, congregaciones, movimientos, grupos eclesiales para rematar los trabajos que se iniciaron en octubre del 21. Durante estos 7 meses se ha realizado un proceso en el que se han embarcado las asambleas particulares celebradas en las 70 diócesis españolas y en lo que se estima se han implicado más de 200.000 personas. Nuestros obispos acudirán puntuales a esta cita. De Guadalupe a Madrid, de la Archidiócesis de Toledo a la Asamblea Final del Sínodo, que se celebra mañana y en la que participarán más de 700 personas. Todas las diócesis españolas tienen este sábado una cita para poner en común las conclusiones de las fases diocesanas del Sínodo, que serán remitidas a Roma. La Archidiócesis de Toledo ha hecho su trabajo, que se resume en las conclusiones, donde se constatan aspectos tan positivos como el reconocimiento y acompañamiento que los laicos demandan de los sacerdotes, una petición de profundizar en el conocimiento de la liturgia y también fomentar el compromiso de los laicos en la vida pública. Algunos de estos grupos han pedido de cómo se podía seguir pues con esa experiencia positiva. Entonces, bueno, el balance general yo creo que ha sido muy positivo en la experiencia, positivo en lo que se ha dicho. El proceso de trabajo sinodal abierto al diálogo y a la escucha ha sacado a la luz aspectos, si no negativos, sí de los que se tiene que dejar constancia. En el capítulo del debe hay una constatación que se refiere a las personas alejadas. No se ha logrado llegar, digamos, a los alejados. Se han hecho intentos de llamarles, de escucharles, pero no se ha logrado llegar a los alejados, ¿no? En esos círculos concéntricos que hay, pues primero los que están en torno a la parroquia, que participan de la misa, de las actividades, ese otro segundo círculo, que serían los que van a misa los domingos, y luego está ese gran tercer círculo, ¿no?, de bautizados que no practican. En el recién finalizado curso pastoral dedicado a los laicos se ha constatado su presencia y también su ánimo, que se han dejado sentir a lo largo de este proceso sinodal. Y seguirá estando de cara a la preparación del próximo sínodo diocesano previsto para el 2024. La Archidiócesis de Toledo cuenta con un laicado formado y preparado que ha dado cuerpo a estas conclusiones. No ha habido absolutamente nada que contradiga pues, la doctrina de la Iglesia o la normativa de la Iglesia, sino al contrario. Lo cual también yo creo que es un signo de que, gracias a Dios, en nuestra diócesis tenemos un laicado maduro, tenemos un laicado comprometido y tenemos un laicado que sí, se le puede profundizar sin duda en formación, como ellos mismos o vosotros mismos habéis dicho, pero que hay una bastante buena y aceptable formación de base. La Fundación Pablo VI reunirá representantes de todas las diócesis, de las congregaciones religiosas,
de movimientos y los distintos grupos eclesiales. Con este encuentro se clausura la fase diocesana del Sínodo, que se inició el 17 de octubre de 2021. En esta asamblea se presentará la síntesis final realizada por el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, que recoge todas estas aportaciones recibidas de este proceso de la Iglesia en España y que se enviará a la Secretaría General del Sínodo. En concreto, se estima que se han implicado más de 215.000 personas. Esta asamblea final podrá seguirse en directo a través de la página de la Conferencia Episcopal Española a partir de las 11 de la mañana. Y no queríamos acabar sin asomarnos a la Santa Sede. El Papa Francisco durante esta semana también realizó desde su cada vez más familiar silla de ruedas una agenda de trabajo muy activa, con sus audiencias públicas y privadas, siempre dejando desde su debilidad un mensaje de esperanza y fortaleza de la fe en cada acontecimiento. En la homilía de la misa de la solemnidad de Pentecostés, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos recordaba que el Espíritu Santo es una memoria activa que enciende y reactiva el amor de Dios en nuestro corazón. El Santo Padre continúa desarrollando una agenda de trabajo muy activa con sus audiencias públicas y privadas, siempre dejando un mensaje de esperanza y de fortaleza de fe en cada acontecimiento. Al recibir a la Confederación Italiana Federsanità el 4 de junio, Francisco les dijo que con su compromiso contribuyen a mantener la relación entre el centro y la periferia, tejiendo relaciones y promoviendo vías de integración sociosanitaria y socioasistencial. Innanzitutto la proximidad. En primer lugar, la proximidad es el antídoto contra la autorreferencialidad. Proximidad, ver en el paciente a otro yo, rompe las cadenas del egoísmo, derriba el pedestal al que a veces tenemos la tentación de subirnos y nos impulsa a reconocernos como hermanos, independientemente de la lengua, el origen geográfico, la condición social o el estado de salud. El Papa recibió a los miembros de la Casa Hogar Deutschland, que realizan trabajo de asistencia a las niñas y mujeres de las regiones en conflicto del Chocó, en el occidente de Colombia, apoyando más de 38 proyectos humanitarios en la zona. En el encuentro del sábado 4 de junio, los obispos del departamento del Chocó dialogaron con el Papa sobre la crisis humanitaria que viven el 64% de su población. En septiembre de 2017, Francisco visitó el Chocó y les exhortaba a atender a quienes son excluidos. Los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad, aquellos que no cuentan para la mayoría y son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. Y el amor franciscano vivido en el Chocó hizo que la Conferencia Episcopal de Colombia considerara inicialmente a Quibdó, capital del Chocó, como uno de los lugares que podría visitar el Santo Padre en el año 2017. Alrededor de 160 niños que participan en el Tren de los Niños, promovido para los más pequeños en el marco de la iniciativa Atrio de los Gentiles, fueron recibidos esta semana por el Papa Francisco en el Vaticano. Esto que preguntas es muy bonito, porque en la vida existe el peligro de olvidarse de Dios y no estar en contacto. Siempre 1 o 2 veces al día debemos recordar que el Señor está con nosotros, que el Señor nos acompaña, que el Señor vela por nosotros. El Señor es con nosotros, que el Señor ci acompaña, que el Señor ci guarda. El Papa Francisco, en la homilía de la misa de Pentecostés en la Basílica de San Pedro, recordó que el Espíritu Santo, el Consolador, es concreto, no es idealista. Es el que mueve todo dentro de nosotros. Si no caminamos con el Espíritu o en medio del Espíritu, el camino no se puede hacer. Él mismo nos lo recuerda, porque es la memoria de Dios. Aquel que nos recuerda todas las palabras de Jesús
El Espíritu Santo es una memoria activa que enciende y reaviva el amor de Dios en nuestro corazón. Hemos experimentado su presencia en el perdón de los pecados cuando nos hemos sentido llenos de su paz, de su libertad y de su consolación. Es esencial alimentar esta memoria espiritual. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Esperamos, como siempre, que haya sido de su agrado. La semana que viene, que es la celebración del Corpus, como saben, se vive de una manera muy intensa en esta ciudad en general y en esta casa en particular, por lo que les invitamos a una nueva entrega de información eclesial que será, permítanoslo, un poco especial. Ya recuerdan que pueden volver a ver todos estos contenidos en nuestro canal de YouTube, que ese sí que no cierra. Hasta la semana que viene. Que sean felices.